Jóvenes, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a dar inicio a las actividades del grupo 2 de lineal. Ya estamos en la recta final, entonces tenemos una plática. Tenemos que proponer cómo se va a realizar el examen extraordinario, ¿sale? El examen extraordinario, pues, es un derecho al que tienen ustedes. Sin embargo, el objetivo es beneficiar a la mayoría del grupo. Y pues en este momento solamente hay 2, 4, 5, 10, 13. Faltan 8. Hay quórum. Podemos platicar al respecto. Vamos a dar un breve... voy a dar propuestas. La primera propuesta es hacer un examen de tipo universal. ¿Sí? Ya ven que hay personas que vienen esporádicamente, se van, regresan. Yo supongo que así es su vida, de ir y regresar. Entonces esto, como es parte del grupo esa gente, entonces también tienen derecho al examen. Allí se plantearía un examen de 2 características. Sería un examen de universal, es decir, un examen teórico conceptual que estaría dividido en 2 partes. 2 partes porque son el número de preguntas que tengo aproximadamente elaboradas en las plataformas. 1 minuto por pregunta, 120 preguntas en la primera parte, otras 120 preguntas en la segunda parte. Estamos hablando de 240 preguntas, porque debe comprobar la totalidad del conocimiento que se desarrolló durante el semestre. Y bueno, esas son dos exámenes teórico-conceptuales y vienen otros 2 exámenes prácticos, ¿sale? Estoy hablando de la opción universal, ¿sale? Es para todos, ¿no? Entonces, los 2 exámenes teórico-conceptuales se complementan con la parte práctica, y en la parte práctica se trabajan 4 circuitos, ¿sí? Son 2 circuitos para resolverse durante hora y media a cámara abierta. En 2 sesiones. Entonces, estamos hablando de en 4 días. El alumno puede demostrar que, pues, amerita la calificación que pueda arrojar los resultados. Obvio, sí es exhaustivo, sí es cansado. Sí es cansado, se los digo por experiencia, porque yo tengo que estar aquí viendo a ver qué hace, ¿no? Durante hora y media de un día, otra hora y media. Ese es el examen universal, que no creo que sea muy... Solo lo he hecho 2 veces y no, pues no hay buenos resultados. Porque la persona que no viene durante todo el semestre, pues, ¿qué va a arrojar? No puede defender nada. Bien, la otra opción es, si ustedes se percatan en la plataforma del SAES, ustedes ya tienen un promedio de calificaciones, ¿vale? Entonces, el promedio de las calificaciones les permite a ustedes conocer aproximadamente cuál es su tendencia, ¿sí? La tendencia de la calificación que podrían conseguir ahorita en lo que es el tercer parcial. En realidad, el grupo en su mayoría no tiene tanto drama, ¿no? Sí,
Yo lo que veo es que hay personas que o están muy abajo o personas que están muy arriba. Sí, o sea, veo una distribución muy, muy centrada, por cierto, la veo muy centrada en el 8. Sí, o sea, una campana de Gauss que tiene sobre el 8, pocas personas están hacia el 0 y otras tantas están hacia el 10, ¿no? 8, 9, 10. Entonces, creo que en aras de beneficiar a las personas, es más adecuado hablar de puntajes obtenidos. Ajá. Obviamente, lo recomendable es que te esfuerces en el tercer parcial para tener el promedio, que no llegues a la parte final, ¿sí? Para aprobar la materia o mejorar el promedio. Mi recomendación es de que en el tercer parcial se resuelva todo esto para que le des tiempo a las otras materias, como suele suceder, ¿no? Entonces esto lleva a otra estrategia. Aquí el planteamiento sería que aquellas personas que después del tercer parcial tienen calificaciones de 4 para arriba, 4 para arriba, es decir, por ejemplo, hay personas que ahorita tienen 4, ¿no? Entonces, imagínense, si hay un esfuerzo y en el siguiente parcial, pues puede subirse ese número, ¿no? Entonces, todas las personas que tendrían 4 para arriba, ¿sí? Tendrían la posibilidad de obtener al menos un punto para mejorar su calificación final. Obvio, para obtener ese punto, usted lo que tiene que hacer es un trabajo que yo le voy a indicar, ¿sale? ¿Vale? ¿Qué partes del primer parcial debe haber? ¿Qué partes del segundo parcial debe contener? Y las del tercer parcial. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a tener una breve charla. Y, por ejemplo, a la persona que tiene las ganas de tener 10, porque tiene 9 en este parcial, al final, el promedio de sus 3 calificaciones le dio 9, y dice, pues yo quiero el 10, ¿no? Tengo la capacidad, tengo el equipo, tengo los recursos intelectuales, pues ¿por qué razón no sacar el 10, no? Entonces, el planteamiento, como hacemos el sesgo, decimos, bueno, es a partir de 4. Los que están abajo de 4 se van a ETS, no hay de otra. ¿Por qué? Porque para ellos tendríamos que hacer en todo caso un universal, pero lo tendríamos que hacer para todos. O sea, o todos le entran al universal, ¿sí? O la estrategia que estoy planteando se ejecuta. ¿Sale? Y para esto serían todas aquellas personas que tienen al final de los 3 exámenes de 4 para arriba. Ajá. Que yo aquí veo que son la mayoría. ¿Sí? Son la mayoría, sí, porque aunque tengan ahorita un número inferior a 4, falta ver cuánto asciende su calificación en este tercer parcial para que accedan a este selecto grupo. Las personas entonces que desarrollan esta estrategia para obtener su punto extra, el ejercicio o lo que se les exige es chiquito. Para las personas que tienen la necesidad de 2 puntos, si tengo 8 y quiero 10, entonces voy a trabajar por 2 puntos, ya la exigencia se duplica, es un tamaño más grande, ¿sí? Si tengo 4, pues entonces voy a tener que ejecutar ese elemento 6, ¿sale? ¿Vale? Para conseguir el 6 y no hay más. De 4 subirías a 6 si cumples con todos los requisitos que se van a plantear.
se tiene que entregar el prototipo, se tiene que subir un reporte, ¿sale, vale? Un reporte muy bien elaborado, que en estos días, para este parcial, ustedes van a hacer un reporte técnico, un informe técnico, pero les voy a dar la guía para realizarlo. Y en la calificación extraordinaria, pues el informe extraordinario sería el examen teórico conceptual. Y la entrega práctica sería el examen teórico. La parte práctica del parcial no es a vistas, es decir, no abro cámara y no quiero andarlos viendo, ¿no? Usted ponemos una fecha, ese día lo entrega y es todo o nada. O sea, ¿funciona ese día todo o no funcionó? ¿Sí queda clara la idea? Y si usted entrega ese día, pues entonces participó por 2 puntos, bueno, entonces movemos la calificación y se suben los 2 puntos. ¿Sale, vale? Esas son las 2 opciones que yo contemplo. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna opinión al respecto? Pues creo que nos conviene más la segunda opción porque el examen universal sí se escucha un poco pesado. No, es pesadísimo, Priscila. Te lo digo por experiencia. No sé si te percataste, pero pregunté cosas muy, incluso obvias. En los exámenes, si ya te lo dejé de tarea, rara vez pregunto lo que vemos en la tarea en los exámenes. Generalmente lo pregunto cuando empiezo a ver que se empiezan a copiar las tareas o que la gente no está haciendo su trabajo, ¿vale? Entonces, yo sé que se las pasan, o sea, al final del día son estratégicos, pero algunos no copian el problema porque no lo entendieron. Ah, bueno, reportas lo que sí entendiste, saludable, así está bien. Entonces, el examen universal son 240 preguntas porque son 120 preguntas por día, son 2 días, son 240 preguntas, ¿sí? Y aparte son 4 experimentos prácticos, ¿sale, vale? En 2 días, a cámara abierta. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso genera demasiado estrés, mucha fatiga, pero es su derecho, o sea, usted dice, pues es que es mi derecho tener el examen extraordinario, sí, estas son las condiciones. Le entra, adelante, ¿no? ¿Sí queda clara la idea? Sí, profesor. Bien, ¿qué opina el grupo? Entonces, sometámoslo a votación, ¿no? Porque son las opciones que yo tengo presentes, ¿sale? ¿Vale? Para ir preparándolo, porque así como ustedes van a tener que empezar a luchar en este tercer parcial para conseguir este número 4 de promedio final, pues yo también tengo que prepararme para saber qué es lo que les voy a entregar para extraordinario. ¿Sí queda claro? Entonces yo lo que necesito saber es la opción de examen universal o la opción de ¿cómo le podríamos llamar esa opción? ¿Informe técnico? ¿Perdón, mijo? ¿Del informe técnico? Ah, sí, del informe técnico. Me late. Para que esto sea lo más adecuado para nosotros, anoten en el mensajes en llamada aquí. Informe, Luna también. Oscar dice que informe. Priscila, opción de informe. David, informe. Tengo una duda. En la opción de informe, lo máximo que puedes obtener son 2 puntos. O sea, solo trabajas por 2 puntos. Solo puedes trabajar por 2 puntos, mi estimada Mari. Te voy a decir por qué razón. Estaría más pesado ¿vale? si es por más, ¿no? ¿Mande, mija? Estaría más pesado si es por más. Mira, solo lo he hecho una vez, ¿sí? Una persona que tenía 7 dice, no, pues yo tengo capacidad para echarme uno de 3 puntos. Te soy honesto, a lo largo del semestre se nota las variables en relación a la capacidad.
Capacidad no significa que yo haya entendido bien la materia, que me gusta levantarme temprano para atender a este profesor. No. Capacidad significa que cuando estás sometido al estrés de todo lo que está a tu alrededor, independientemente de eso, tú eres capaz. ¿Y qué crees que sucedió, Marisol? O sea, le dije, va, este es lo que vas a hacer. Efectivamente, como dijiste, se incrementa notablemente, porque de 7 se va a ir a 10. Entonces, lo que me tiene a mí que demostrar es que tiene esa capacidad de resiliencia, de no importa que estamos ya todos aplicando el extraordinario y yo resuelvo el problema, ¿no? Y no lo logró. No lo logró porque con la experiencia que uno va adquiriendo, Mari, uno sabe en dónde va a enfocarse para pedir un prototipo de 3 puntos finales. ¿Sí me doy a entender, Mari? Sí. Con eso estaríamos hablando con una persona que tuviera 3 en el transcurso del semestre, es decir, todo el semestre echó la hueva. Eso es lo que para mí representa. No hizo tareas, no se presentaba a clases. Una persona que hizo eso durante el semestre dice, pues puedo obtener 3 puntos al final y ya pasé la materia. No, yo creo que eso no es así. O sea, esa es una cachetada al trabajo que han hecho ustedes durante todo el semestre. No sé si es claro mi propuesta, Mari. Sí. Y hay profesores que así evalúan, ¿eh? Hay gentes que dicen, sí, tú puedes pasar en el extraordinario, aunque hayas sido durante todo el semestre una persona que no cumplió. Y algunos alumnos apuestan a que así sea. ¿Sí me doy a entender? Entonces, sorry, pero no hay opción para 3 puntos. 2 me parece razonable. ¿Sale? ¿Por qué? Te voy a decir por qué razón, Marisol, también. ¿Te acuerdas que aplico el factor de ponderación? Sí. Cuando yo quito el factor de ponderación, recuerda que yo lo subo en Excel. ¿Sale, vale? Yo quito el factor de ponderación y el sesgo de calificaciones se recorre. Este grupo que tiene un promedio de 8.5, es de 10, ¿eh? El sesgo se sube. O sea, si yo no hubiera sido tan estricto en participaciones en tareas, ¿pero por qué razón se sube? Porque si yo no les hubiera puesto este calzador, ustedes no entregan tareas, muchos de ustedes no hubieran entregado tareas, muchos de ustedes no hubieran entregado prácticas de laboratorio. O sea, se les somete a un estrés, vamos a llamarlo calculado, ni tanto que reviente al grupo, ve cuántos son 21, pero tampoco tan poquito Para que no hagas nada. Sí, que digas, no, pues es fácil pasar la materia. Es un estrés que se le llama saludable. No todos lo viven igual, ¿eh? Sí, no todos lo viven igual, te lo digo por experiencia, ¿sí? Ha habido personas que les he dicho, no váyase a un especialista porque usted está a punto de generar un problema más grave. Así es, Marisol. Entonces, yo aquí veo entonces que pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 12. Y tengo 2, 4, 5, 10. ¿Alguien se metió doble? 15, 19. Solo 12 aceptan informe. Los otros 9, ¿qué onda? Los que faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bro, yo tengo una pregunta. ¿Este informe se haría con los componentes que ya tenemos o tendríamos que comprar nuevos componentes? 18. No, camarada, es con lo que ya tienen. Sí, el extraordinario, hace tiempo yo lo implemento a proyecto. Es decir, va a ser un proyecto que va a reunir mucho de lo que ya hicieron en una sola cosa final. ¿Sale, vale? Y salen cosas muy, muy, muy bien elaboradas, llamémosle, a pesar de que sean en proto, ¿eh? ¿Sale?
Vázquez, es con lo que ya tiene. Por ejemplo, tienes el AD 8232, quizá no lo ocupemos como cardiógrafo, pero sí va a ser como diferencial. Vamos a ver filtros, se ocupan filtros. ¿Sí, sí queda claro, José? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y no entendí si los circuitos, el prototipo va a ser a cámara abierta igual. No, Mari. Pues usted no, lo así como el mezclador. Así como el mezclador, o sea, yo agarro, te digo el concepto, ¿sale, vale? Como es examen, solo te digo el concepto, a cuadritos. De hecho, el mezclador fue un preexamen, porque si te diste cuenta, yo solamente di dibujitos. Lo que ya quisiera, ¿no? Y ustedes tuvieron que resolverlo. Sí. Ajá, y es lo mismo, ahí, y no va a haber cámara abierta. El informe, solamente te doy una guía de qué tan claro quiero el informe. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? ¿No? Bien, ¿ya quedó claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, Sí, profe. quienes están en una situación comprometida por debajo de 4, esta es la etapa final en la que pueden conseguir ese 4 global, ¿no? Está intenso, ¿eh? Está intenso porque, por ejemplo, si tú estás en el caso, tienes 3, 2, 5, ¿cuánto necesitas obtener para tener al menos 4? ¿No? Siete, ¿no? 7 en la calificación del tercer parcial para entrar en esta propuesta. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Es decir, lo que no hiciste durante el semestre lo vas a tener que hacer ahorita. ¿Sale, vale? Bien, jóvenes. Entonces, ya quedó claro, va a ser informe y un prototipo, ¿sí? Final. Bien, jóvenes. Son las 9:02. A las... pregunta, sí, Luis. Sí, no te escucho. No te ¿El escucho informe bien. es respecto al proyecto? Sí, Luis. El informe es respecto del proyecto. O sea, ustedes van a armar un prototipo. ¿Sale, vale? Yo tengo un montón de opciones para proponer. ¿Sale? Imagínate. Tengo alrededor de 30 tesis dirigidas, ¿no? 40 tesis dirigidas. Entonces, ¿qué crees que no ha salido allí? Pues, un montón de información, ¿no? Y se va a tomar un prototipo asociado a la electrónica lineal que tenga tópicos del primer parcial, tópicos del segundo parcial y tópicos del tercer parcial. ¿Sale, vale? Sí, profe. Bien. Y entonces el informe tú lo vas a elaborar acerca de eso que vas a entregar. ¿Sale, vale? Por esa razón te voy a dar lineamientos de cómo lo tienen que elaborar. ¿Qué pasó, David? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, una persona que saque 5 final, ¿no? Y que él diga, bueno, podría pedirle un proyecto de 1 punto, ¿no? Para poder pasar con 6. O también, si esa persona quisiera, le podría pedir un proyecto de 2 puntos para obtener 7 final. Sí, por supuesto. Y aquí es mi pregunta, ¿qué sucede si él quiere verse aborazado y le pide un proyecto, bueno, de 2 puntos? O bueno, no se quiso ver tan aborazado, pero sí quiso mejorar, ¿no? Pero a la vez no pudo entregarlo, no se le contaría ni siquiera 1 punto, o sea, ¿son Nada. los 2 puntos o es 0? Nada. Ok. Nada. Entonces, por esa razón todo comenté, o nada. Es todo o nada. O sea, se llega a la sesión y es todo o nada. Oiga, que hice mi informe, me dormí noche. Sorry, no puedes hacer un informe de algo que no funciona. No funciona. Aquí no lo acepto. Ok, entonces es cuestión de pensarle qué se quiere si es que tiene 5 final. Sí, sí. De hecho, yo tengo suficientes propuestas para 1 punto y 2 puntos. Ok. No son iguales, nunca, ¿eh? Nunca son iguales.
Ya tengo mi catálogo ahí. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, David? No, ninguna, profe, gracias. Ok. Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, entonces queda definido que solo se participa por 2 puntos, ¿sale, vale? Se elabora un prototipo, ¿sí? Y se entrega un informe como calificación extraordinaria. Solo pueden participar aquellas personas que tienen de 4 calificación promedio final en adelante. ¿Sale? ¿Por 2 puntos o por 1 punto? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Sale, vale? Bien, entonces, por favor, no aflojen el paso en el tercer parcial. ¿Sale? Yo tengo un terrible conflicto con la palabra extraordinario. ¿Sale? Suele interpretarse para la gente del ESIME, ¿verdad? Ya te fuiste extraordinario. Es como casi reprobar, ¿no? No sé por qué razón tienen esa... Y hay algunos profesores que no puedes presentar el extraordinario, ¿no? Entonces esto genera un problema grave. Por esa razón la propuesta que hago es exactamente basada en las palabras, es el extra de lo ordinario, ¿no? Yo creo que a pesar de que tú tengas una calificación excelente al final del tercer parcial, siempre debes dar el extra. Pero no tanto que te exploten, ¿sale, vale? Ni tampoco que no se note, porque eso se vuelve un hábito. El extra se debe dar, ¿sí? Creo que es algo que debe estar en tu naturaleza, sobre todo tú que eres joven, ¿sí? Pero tampoco sacrifiques otras cosas. Tienes que ver a tu novia, tienes que ir a bailar. No sacrifiques eso por dar el extra en tu compañía. Te tienes que dar tiempo extra y te estás volviendo activo fijo de la compañía y estás perdiendo lo vivo. Entonces, la palabra extraordinario creo que hay que redimensionarla por la manera en la que la conceptualiza la ESIME, y por esa razón ese examen es por 1 o 2 puntos donde están haciendo un trabajo extra, ¿sale? Que creo que les beneficia en general. 9:10, jóvenes, nos vemos a las 9:20. Acabamos de tomar una decisión importante. 9:20 nos vemos, les envío nuevamente el vínculo. ¿Sale, vale? Sí, profe. Ok, profe. Sí, profesor. Estoy engorroso eso de hacer esas uniones. Sí, porque tenía valores muy pequeñitos yo. Tenías valores pequeños, ¿sale, vale? Los inductores que conseguiste, ¿sí sabes a qué rama de la electrónica pertenecen? Esos inductores que conseguiste, grandotes. Grandotes, bueno, ¿No fueron grandes? No fueron grandes, pero serían máquinas eléctricas. ¿De qué tipo fueron los tuyos? A ver, cuéntame. Bueno, son de los chiquitos, de los que se parecen a resistencias. Ah, entonces los tuyos son parecidos a resistencias. Ah, entonces, ¿sí sabes dónde se encuentran esos inductores? No los había visto, o al menos los habría confundido con resistencias. Suelen encontrarse en las computadoras y en las lámparas de ahorro energético. Ajá. Eso suelen encontrarse. Bien, entonces los inductores son grandes en bajas frecuencias, es lo que recalca Cedra. Puedes continuar leyendo a partir de por lo tanto. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, ha habido considerable interés para hallar construcciones de filtros que no requieren inductores. De los diversos tipos de filtros sin inductor, estudiaremos los filtros RC activos y los filtros de condensador conmutados. Los filtros RC activos utilizan op-amps junto con resistores y condensadores que se fabrican usando la tecnología discreta, película gruesa híbrida o película delgada híbrida. No obstante, para grandes volúmenes de producción, estas tecnologías no rinden las economías alcanzadas por la fabricación monolítica. En la actualidad,
el método más viable para construir filtros monolíticos totalmente integrados es la técnica del condensador conmutado. El último tema estudiado en este capítulo es el amplificador sintonizado, que es común utilizar en el diseño de receptores de radio y de TV, aun cuando los amplificadores sintonizados son en realidad filtros de banda pasante. Se estudian por separado porque su diseño se basa en técnicas algo diferentes. Hasta ahí. Bien, primer tópico. Aquí Cedra hace énfasis en que se busca no meternos con inductores. ¿Sale, vale? Uh-huh. ¿Sale? Por esa razón, ¿qué tipo de filtros vamos a estar utilizando nosotros? Los filtros RC. Ajá, son con los que vamos a empezar. Filtros activos RC. Tú, en circuitos, viste los filtros RC pasivos. ¿Te acuerdas cuando te di un documento de filtro pasivo de orden 2? Ajá. Bien, ahora vamos a verlo el activo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ahora le vamos a añadir un elemento, ¿verdad? Como el amplificador operacional o el transistor. ¿Sale, vale? Bien. Bien. Cedra hace un énfasis aquí muy curioso. Dice, no requieran inductores. O sea, dice, vamos a hacernos a un lado de los inductores. Pero te tengo una mala noticia. No puedes, como ingeniero, hacerte a un lado de esto siempre. En algún momento tendrás que enfrentarte a los inductores y hay estrategias. Escucha lo que te voy a decir, ¿eh? Hay estrategias para que un circuito se comporte como un inductor, sin que sea un inductor. ¿Habías escuchado alguna vez eso? No, un inductor sin que sea inductor, no. Se oye maquiavélico, ¿no? Se oye como muy loco, ¿no? El concepto tiene que ver con lo que se llama el giratrón, ¿sale, vale? Que no es un tema que vamos a abordar, ¿eh? O sea, solamente te digo, tú te diste cuenta que aquí te comenta, ¿verdad? Posteriormente dice, el último tema es el amplificador sintonizado, ¿sale, vale? Y entonces ese amplificador sintonizado, los que se van a ir a electrónica, son los únicos que lo van a ver y con los cuales pues no van a tener, no se van a poder hacer a un lado, porque se ocupan receptores de radio y de televisión, ¿sale? Pero el 99% del grupo no se va a ir para electrónica, así es que lo que menos les va a preocupar es dónde se ocupe más adelante. Y también allá se tiene que afrontar el giratrón. ¿Por qué? Porque se hace un circuito equivalente a un inductor. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros? Sexto semestre, todas las especialidades, a filtros activos de tipo RC. Nada más. ¿Sale, vale? De todo el conjunto es a lo que nos vamos a dedicar. Bien, mi estimado Carlos, ¿continúas apoyándome, por favor? A partir de aquí. Sí. Transmisión de filtro, tipos y especificación. Los filtros que estamos por estudiar son circuitos lineales que se pueden representar con la red general de dos puertos que se muestran en la figura 11.1. La función de transferencia de filtro TS es la razón entre voltaje de salida VOS y el voltaje de entrada VIS. Ahí está la figura. Leo la... No, abajo, la transmisión de filtro. Okay. La transmisión de filtro, transmisión sin atenuación por filtrado, se encuentra al evaluar TS para frecuencias físicas S igual a J omega. Y se puede expresar en términos de su magnitud y fase como T de J omega igual a el valor absoluto de T de J omega por E a la J phi de omega. Es frecuente que la magnitud de transmisión se exprese en decimeles en términos de la función de ganancia. O bien, alternativamente, en términos de función de atenuación. Un filtro deforma al espectro de frecuencia de la señal de entrada, BI, el valor absoluto de BI de J omega, según la magnitud de la función de transferencia
valor absoluto de T de J omega, evitando así una salida BO de J omega con un espectro. Bien. Para ti resultó claro, creo, hasta acá. Ajá, como ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Porque eso fue lo que vimos en la primera parte del curso. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿No te parece bonito volvérnoslo a encontrar? Sí, volver al primer parcial. Sí. No, a muchos les resulta angustiante. Y dicen, huevos, otra vez me lo encontré, ¿no? ¿Por qué? Porque esas tareas las hice al ahí se va, pues nos las volvemos a encontrar. Bienvenidos a la realidad, así va a ser. Donde va a resultar un poquito difícil, ¿sí? La interpretación es qué está tratando de dar a entender Cedra con esto. Ajá. Y no tiene gran ciencia. Lo único que te está diciendo es de que la salida, ¿sí? Es una modificación de la entrada gracias a lo que esta función le añade, le quita a la entrada. Es lo único que hace eso. Es lo único que te está diciendo aquí. Que hay una función, ¿verdad?, de transferencia que va a alterar a la entrada para que se produzca algo en la salida. ¿Sale, vale? Es lo que te está diciendo esa expresión, que lo vamos a ir detallando conforme avancemos. ¿Sale, vale? Bien. Por esa misma razón, aquí adelante dice, del mismo modo, las curvas de las características de la señal se modifican a medida que pasa por el filtro según la función de fase del filtro. Es decir, aquí habría una expresión para E, ¿verdad? Para la fase, E a la J omega 0B, ¿verdad? Una E de la función de transferencia y una E elevado a la I. Recuerda que la fase siempre va a estar asociada a la exponencial. ¿Sale, vale? Ok. ¿Sale? La fase aquí la tenemos. Entonces aquí habría una expresión de exponenciales haciendo alusión a que la fase de la salida, ¿sí?, va a ser una respuesta de la fase de la entrada alterada por una función de transferencia, por una función que le hace algo, que le mueve. ¿Sale, vale? Ahorita no vamos a entrar en demasiados detalles. Recuerden que el Cedra es a veces demasiado conciso. Bien, vamos a continúale aquí, por favor. ¿En especificaciones de filtro? No, arriba. Okay. Estamos interesados específicamente aquí en filtros que realizan una función de selección de frecuencia. Pasan señales cuyo espectro de frecuencia está dentro de una banda especificada y detienen señales cuyo espectro de frecuencia cae fuera de esta banda. Estos filtros tienen idealmente una banda o bandas de frecuencia sobre las cuales la magnitud de transmisión es unitaria, la banda pasante del filtro, y una banda o bandas de frecuencia sobre las cuales la magnitud de transmisión es cero, la banda suprimida del filtro. En la figura 11.2 se describen las curvas características ideales de los cuatro tipos principales de filtro. Filtro pasabajos LP, de paso bajo LP, en la figura 11.2A de paso alto HP, en la figura 11.2B la banda pasante PP, en la figura 11.2C y el eliminador PS o de supresión de banda en la figura 11.2D. Estas figuras características idealizadas por virtud de sus bordes verticales se conocen como respuesta de tipo pared de ladrillo. Perfecto, pero ¿te acuerdas que hubo una tarea en la cual les pedí clasifique el tipo de filtro? Tipo, sí, en base a cómo estaba posicionado el capacitor o el inductor, ¿no? Más que eso, si era pasabandas, si era pasabajas, atenuador de banda, bla, 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 bla.
Ni te acuerdas, porque fue ¿en qué parcial? En el primer parcial. Y eso fue hace muchos ayeres, ¿no? Bien, ahora vamos a ver aquí el concepto del filtro ya maduro, ¿sí? ¿Ya viste qué capítulo es este? ¿Del CEDRA? El capítulo, a ver. No. El 11. Es el 11. Gracias. Priscila. Ok, sí, gracias. Es el capítulo 11, o sea, aunque no lo creas, tienen suficientes herramientas para hacer un papel adecuado en este capítulo, aunque no lo creas. Capítulo 11, o sea, si consideras que el CEDRA tiene 15 capítulos, ¿sí? 14 capítulos, no lo conoces todo, pero sí tienes algo, un poquito de información china, ¿sale, vale? La gran observación que entonces abordamos al principio del curso tenía que ver con llegar a este tema. Llegar a este tema significa, a ver, ya sabes lo que es un filtro pasabajas, ¿no? Ya sabes lo que es un filtro pasaaltas. Y las figuras que vienen aquí son las figuras ideales. Aquí están. Estas las conoces tú. ¿Sí o no? Sí. Pasabajas, pasaaltas. Esa banda. Ajá, banda pasante y banda suprimida. Una persona que no fuese observadora pensaría que son señales cuadradas, pero no. Observen que es el dominio de la frecuencia, ¿no? Es el dominio de la frecuencia. Entonces no son señales cuadradas, ¿no? Porque tiro por viaje dicen, es una señal cuadrada. No, espérate, estás en el dominio de la frecuencia. Por esa razón, CEDRA hace énfasis en estas curvas idealizadas refieren a la pared de ladrillo, ¿no? Porque si un filtro fuese así, lo que te está diciendo es de que deja pasar todo abajo de esa frecuencia e inmediatamente después de ella deja pasar nada. No sé si es claro. Sí. ¿Sale, vale? Bien. Entonces, estos 4 tipos de filtros que están mostrados aquí son ideales, ¿verdad? Nuestros filtros, ¿estás de acuerdo conmigo? No eran ideales. Una curva. ¿Cómo eran nuestros filtros? Una curva, o sea, ¿cómo decirlo? Una curva, pues que seguía como la trayectoria del cuadradita, pero no, o sea, sí tardaba. Muy bien, muy bien. Tu descripción creo que tiene los elementos fundamentales. Primero, en la parte superior, la parte superior que se veía, no es plana. ¿Estás de acuerdo? No era plana. Nosotros partíamos del supuesto de que había planicidad. Te lo voy a mostrar aquí es decir, para efectos de nosotros veíamos esto, pero la persona que hizo esto a mano se dio cuenta que había algunos milidecibeles en esta zona, cercano a 0 dB. Y conforme se iba moviendo, esos milidecibeles o microdecibeles se iban incrementando hasta llegar a la zona de 3 decibeles, ¿no? Menos 3 dB. ¿Sale, vale? O sea, quien hizo este trabajo a mano se dio cuenta de que en realidad jamás llegaba a 0 dB. O sea, si hacíamos un zoom, ¿verdad? La curva siempre tenía una pendiente tratando de llegar a 0. Era asintótica a 0. Ese era el primer detalle. Quienes trabajaron con el pasabanda, se presentó un fenómeno todavía peor, porque el pasabanda se veía así. Todo un chipotote. Había un punto que tenía máximo, pero nada más, porque te movías tantito y ya eran menos decibeles. Te movías hacia la derecha o hacia la izquierda, ya había menos decibeles. No sé si es claro lo que te estoy tratando de dar a entender. Sí. Es decir,
nada que ver con esta figura ideal, ¿sí o no? Lo que está aquí, nada que ver, nada que ver. Hasta ahorita no has trabajado con un filtro que tenga una cosa así, plana, horizontal, plana. ¿Sale, vale? Ok. Cuanti más en esta parte, ¿no? Esto jamás lo has visto, porque todas han sido inclinaciones, ¿cierto o falso? Sí. Entonces tú agarrabas y decías, bueno, aquí voy a tener menos 20, y los hice aprendérsela, menos 20 decibeles por década, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Ajá. Bien. Entonces, estamos con un tema profundo. Ya viste que el CEDRA dice que hay libros sobre esto por alguna razón. Gentes de comunicaciones y control y electrónica, pues no van a tener otro lugar para... y acústica también. Ahorita vamos a ver cómo interviene computación. Vamos, mijo, apóyame aquí. Ok. Especificación de filtro. El proceso de diseño de un filtro empieza con el usuario del filtro especifique las curvas características de transmisión requeridas del filtro. Esta especificación no puede ser de la forma que se muestra en la figura 11.2, porque los circuitos físicos no pueden realizar estas curvas idealizadas. En la figura 11.3 se ilustran especificaciones realistas para las curvas de transmisión de un filtro de pasabajo. Observemos cómo un circuito físico no puede dar transmisión constante a todas las frecuencias de banda pasante. Las especificaciones toman en cuenta la desviación de la transmisión de banda pasante desde el ideal de 0 dB, pero pone una corta superior a máxima en dB. En esta desviación. Bien, bien, bien. ¿A qué se refiere esto? Esto ya es un filtro real. Ajá. Aunque no lo creas, este filtro, ¿sí te acuerdas que te dije que tienes una asíntota? Esta es una ondulación real. Lo que pasa es que para lo que estábamos trabajando no era necesariamente visible, pero mira lo que se ve en los filtros reales, ¿eh? ¿Ves estas ondulaciones? ¿Ya las viste? Y dices, chinga, ¿y eso es un filtro? Sí, papá. ¿Y qué crees? Las ondulaciones pueden tener esa magnitud tan grande, ¿sí? O pueden ser oscilaciones. Pequeñitas, así. ¿Cómo ves? Y entonces lo primero que se pregunta uno, ¿y eso sirve como filtro? ¿Qué crees que sí? Eso sirve como filtro. Sí, CEDRA te está poniendo aquí un dato muy, muy válido. Sí hay estas fluctuaciones, estas oscilaciones. No solamente allá. ¿Ya viste la banda de transición? Los nombres son importantes, ¿verdad? En la banda de transición, sí te das cuenta que él evidencia cómo esto se vuelve recto, pero pareciera ser que aquí está un cóncavo, de aquí para abajo. No sé si alcanzas a ver esta. Que de aquí para abajo pareciera ser que se comba. ¿No lo alcanzas a ver? No lo percibo muy bien. Ok, pero... yo te lo voy a mostrar aquí. Yo lo voy a curvear demasiado. Los filtros pueden tener respuestas así. Okay. Ajá, tienes esto y la respuesta así. ¿Ya la viste cómo se combó? Y entonces, todo el artificio que el profesor COVID les dijo, ¿verdad? Porque los hice grabarse esa madre. Menos 20 decibeles por década. ¿A dónde se va? Al bote de la basura. Porque en una comba así no puede haber eso. No sé si me doy a entender. Bien, entonces estamos destruyendo mitos. ¿Sale, vale? Observa estas oscilaciones que se ven aquí en la banda suprimida. ¿Sale, vale? Y observa lo que se considera la banda pasante. ¿Sale, vale? Entonces tenemos 3 definiciones. ¿Quién es la banda pasante, mijo? Las oscilaciones, pero una pregunta, esas oscilaciones son como la atenuación, cuando vimos esa parte de la atenuación. No, se van a definir nuevos conceptos aquí. ¿Sale, vale?
La banda pasante, profesor, sería como el filtro pasa altas. No, son las frecuencias. Altas, ¿no? Las Lo que pasa. frecuencias que se permiten pasar. Y lo Ajá. que preguntabas de la amplitud, mijo, no. Se producen estas oscilaciones y la aplicación, el ingeniero en diseño, ¿qué tiene que decidir, Carlos? ¿Qué tanto se permite? ¿Qué tanto esas oscilaciones las puedo permitir? Exactamente. Tanto esta oscilación como esta oscilación, yo debo de definir como ingeniero de diseño qué tanto la puedo definir. Por esa razón, Cedra puntualiza, hay libros dedicados al diseño, porque no es un asunto menor. Obvio, finalizando estas pláticas que vamos a tener, ustedes van a poder diseñar filtros de orden 2 o de hecho, el orden yo se los voy a establecer, ¿sale? Y no quiero que por favor terminen diciendo, sí, sé diseñar filtros. No. El tema de los filtros es muy amplio. ¿Sale, vale, mijo? Ok. Voy a hacer un recorrido por el capítulo que pues les va a tocar refinarse, ¿no? Ya vimos lo ideal, ya vimos las funciones de transferencia. Hay un detalle interesantísimo. Si aparecen oscilaciones aquí, significa, ¿verdad?, que podemos salirnos de control. ¿Sale, vale? Bien. Un detalle interesante de por qué razón los filtros pasaron, ¿verdad?, de filtros pasivos. ¿Te acuerdas que estábamos en filtros pasivos? Uh-huh. Este era un filtro pasabajas de orden 1. Perdón, pasaltas de orden 1. Y este es un filtro pasaltas de orden 2. ¿Sale, vale? ¿Qué le sucede a la señal de entrada? Se va acoplando. Es decir, hay un divisor de voltaje y hay un divisor de corriente. ¿Queda claro? Okay. De tal manera que a la siguiente malla ya le llega menos. ¿Sí queda claro? Y entonces el voltaje de salida nos va a dar lata. ¿Sale, vale? Este es orden 2, segundo orden. ¿Cómo construyes uno de tercer orden, mijo? Agregándole otro. Agregas otro. Agarras aquí, aquí. Y entonces, si con segundo orden se atenuó con tercer orden, Aún más. aún más. Bien, entonces, fíjate bien. Cedra atinadamente te dice que conforme vayas subiendo el orden, te vas a ir acercando más a este ideal. ¿Sí? Porque si tú recuerdas, el orden, cuando estábamos en Bode, ¿verdad?, nosotros observábamos que el orden empezaba a producir lo siguiente. Primer orden te daba, tenías un filtro así y decías primer orden menos 20 decibeles por década, ¿cierto? Uh-huh. Segundo orden, agarrabas, tenías esto así y hacías esto, ¿no? Aquí eran menos 40 decibeles por década. ¿Queda claro? Y así sucesivamente, hasta el orden enésimo. ¿Sale, vale? Pero ¿qué significa en términos de pasivos? Que estoy añadiendo etapas, ¿sí o no? Ajá. Estoy añadiendo etapas. Si estoy añadiendo etapas, pongo otro capacitor, otro resistor, porque esa es una pregunta típica. Ay, pues solo añade etapas, ¿no? Pero ¿qué le está pasando al voltaje, mijo, de entrada? ¿Está atenuando? Se está atenuando y hay un momento en el cual lo que tienes aquí a la salida simplemente es ruido. ¿Sí me doy a entender? Uh-huh. Y entonces, eso se debe a que tenemos redes de acoplamiento. Todas están acopladas. Por esa razón, una posible solución, eso lo vamos a ver después, sería colocar un elemento de desacople. ¿Quién es el elemento de desacople? El amplificador operacional. ¿Sí lo ves aquí? Sí. El amplificador operacional te va a desacoplar una de otra etapa.
Y esto tiene utilidad no solamente con filtros, tiene utilidad con una gran cantidad de osciladores. ¿Sale? Profesor, ¿Sí, Pi? ¿se contaría como desacople porque, bueno, vuelve a tener la máxima transferencia de Voltaje. voltaje? Sí. Ah, ok, ya. Recuerda que acoplar, los términos de acoplamiento no tienen que ver con bobinas. ¿Sale, vale, David? Ajá, ajá. El acoplamiento tiene que ver con que la variable voltaje corriente de la entrada, ¿sí?, está en la salida. Ajá. Aquí yo quiero máximo acoplamiento, es decir, que todo este voltaje salga. Ese es el máximo acoplamiento. Cuando nos encontramos en instrumentación con ruido, allí que quiero el máximo desacoplamiento, porque lo que menos quiero en un circuito es ruido. Ok. Profesor, ¿Sí, mija? tengo una duda. Cuando hicimos BODE, ve que nos hizo como un examen y dependiendo de, usted elegía las N y nosotros le teníamos que dar el valor en la gráfica. Yo grafiqué hasta N igual a 8, que eran como los números de acoplamiento, ahora que lo está mencionando. Llegó un punto en el que todas las rectas tenían como un límite a donde llegaban. O sea, por ejemplo, la recta de N igual a 7, N igual a 8 están súper pegaditas. Sí. Eso Y- que dices, ajá, sí. Ajá. Cuando uno de mis compañeros le dijo, va a haber un punto en el que llegue a 1, que era como nuestro eje, Ujú. usted dijo que lo íbamos a ver más adelante, pero Aquí es. yo seguí graficando y era como si tuviera una asíntota que no podía llegar a ese punto, pero sí iba a aproximar mucho. Sí, con los números hasta 10. ¿Qué nivel de, qué N crees que tienes para acercarte aquí? Si ya lo viste hasta 10. Hasta 10 tú ya viste eso. Pero ¿qué número crees que hay aquí? Infinito. No, tampoco. No, ¿Un tampoco, 100? tampoco. ¿Un 100? No hay un 500. Ah, 500. ¿Sí me doy a entender? Hay un N igual a 500. Entonces, en teoría de electrónica digital, se ve esa razón de ese N, que tiene que ver, hay una relación directa entre el número de armónicos y esta pared de ladrillo. ¿Sale, vale? Tú experimentaste hasta 10 y lo que sucede pareciera ser que no puedes sobrepasarlo. ¿Estás de acuerdo, mi estimada Priscila? Sí, era como si, o sea, como cuando ponemos una exponencial y decimos tiende a infinito, o Ándale, no. no pasa de ahí o no llega ahí. Sí. De hecho, ahorita voy a avanzar un poquito en el libro para tomar ese tema en otro momento. Hay un detalle. Hay 100, hay 200, hay 500. Como le comentaba a tu compañero Carlos, ¿qué sucede conforme incrementas los Ns? ¿Verdad? ¿Qué le está sucediendo a la señal? Se atenúa totalmente, ¿no? ¿Sale, vale? Sí. Bien, gracias, Priscila. Carlos, ¿sí queda claro el concepto? Sí. Bien, entonces, ahora voy a dar un breve recorrido, ¿verdad? Aquí Cedra, en este capítulo, observa, pon atención a todo de una manera general, ¿de qué habla él? Habla del filtro, da detalles de estas chunches, ¿verdad? Teoría, un ejercicio, chiquis, la función de transferencia. ¿Te acuerdas que esta función de transferencia nosotros ya la habíamos visto? Esta función de transferencia es la que yo no quería que desarrollaran. Yo quería que desarrollaran esta. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sale? Apóyame leyendo la función de transferencia, por favor. La función de transferencia de un filtro T se puede escribir como la razón entre dos polinomios como, bueno, ahí todo está. Ahí está. Ajá. Sí, abajo. El grado de denominador n es el orden de filtro para que el circuito del filtro sea estable.
El grado del numerador debe ser menor o igual al del denominador, m menor que n, menor o igual. Los coeficientes del numerador y denominador A0 a 1 hasta m y B0 B1 hasta Bn-1 son números reales. Los polinomios del numerador y del denominador se pueden factorizar y t se puede expresar de esa forma. Ok, perfecto. Fíjate bien lo que tenemos a gusto. Primer detalle. El orden del denominador, n, es el que va a hablar del orden del filtro. ¿Sale, vale? Bien, entonces vamos a ir abriendo un poquito de, pues es recordar. ¿Te acuerdas cómo poníamos nosotros las expresiones de 1 sobre j? Ajá. Y poníamos S, así. Perdón, S. Omega. 1 sobre J omega. ¿De qué filtro estábamos hablando? Era del filtro pasabajos. ¿Sí, no? Pasabajos. Perfecto. Pero no es un filtro como tal. ¿Te acuerdas que esta función tenía una curvita de Bode? Ajá. ¿Cómo era? La que va para la que es una, ¿cómo se llama? Es pendiente, es una pendiente vertical, negativa, una pendiente negativa. Ahora, J omega, ¿qué es? Es una pendiente para positivo. Positivo. Sí queda claro, ¿no? Ajá. Y entonces, el detalle consiste en que Cedra te dice, ve cómo aparece una constante al final y aquí no lo está. Entonces, esta expresión no es de un filtro. No sé si me doy a entender. Porque me falta la constante, ¿sale? Sin embargo, son formas básicas de Bode. De repente agarré y yo les dije, bien, ahora vamos a dibujar 1 más J omega. ¿Te acuerdas qué curva es esa? Ajá, la que va de 0 en uno es hacia abajo. No, estaba para arriba. Es arriba. Ah, sí, perdón. Sí, no te preocupes. Sí, y la otra era el recíproco de 1 más J omega. ¿Sale, vale? ¿Cómo es esa curva? Igual, empieza en 0 y en 1 va ahora sí para abajo. Perfecto, fíjate bien, ¿eh? Después Cedra agarra y te dice, bien, el orden del numerador, ¿sí? El orden del numerador, dice, el grado del denominador es n. Y ve que dice que el numerador debe ser, ¿verdad?, menor que el denominador. ¿Sale, vale? Vamos a ver esta expresión. ¿Qué orden tiene el numerador? Orden 1. Orden 1. ¿Qué orden tiene el denominador? El denominador, pues, yo lo veo igual como orden 1, pero... No. Aquí en esta expresión solita no, mijo. Cuidado. Ah, no, sí tiene razón. Entonces el denominador tiene orden 0, ¿no? Ándale. Entonces te pregunto, ¿cumples con esta condición que te dice Cedra? Sí. ¡No! Ah, no, Claro que no, mijo. 0 no es mayor jamás que 1. Al revés. Fíjate bien, esto entonces tampoco es un filtro. Esto no es un filtro. Ninguno. Esto no es un filtro. ¿Por qué razón no es un filtro, hijo? Porque no cumple esa condición. Ándale. Ahora vamos a ver esta. ¿Sale, vale? ¿Qué orden tiene el denominador? El denominador tiene orden 1. ¿Qué orden tiene el numerador? Orden 0. ¿Es un filtro? Ese sí, ¿no? Ese sí. ¿Capichi? Ok. Grupo, ¿va quedando claro este show? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Esa fue la segunda expresión de Bode. Y así puedo ir analizando todas. Todas. Aquí
la información que nos está dando Cedra, ¿qué creen? Complementa toda la información que hemos desarrollado hasta ahorita. ¿Sale, vale? Bien, ¿qué tiene que ir avanzando? Pues ni pedo, ¿no? A darle a la escritura, ¿no? De todo este capítulo. De todos los que habla, plano complejo. Nada más una pregunta, también la expresión decía menor igual, ¿no? Hay un caso donde decía igual. Sí, no, mijo. Recuerda que las expresiones que tenemos de este estilo surgen siempre ¿de quién? De expresiones reales, de chunches de estas. Profe, ¿a partir de qué página vamos a empezar a hacer la transcripción? La transcripción a partir de la primera página del capítulo 11. Eso es a partir de aquí, mijo. Profesor, Ajá, mija. dijo que para que fuese un filtro, el numerador podrían ser iguales el numerador y el denominador en cuanto al grado. Sí pueden. Una constante no puede ser un filtro, pero No. que el mismo numerador, o sea, el mismo numerador y denominador. El exponente de la variable S o J omega. ¿Sale, vale, mija? Ok. Vale, eso es lo que debes de... te voy a decir un caso donde sí tienes filtraje, Carlos. ¿Por qué eso lo preguntaste tú, Carlos? Sí, lo de que si son iguales. Sí, cuando tienes S más 1 entre S menos 1. Ahí tienes iguales, y eso es un filtro. ¿Sale, vale? El chiste es cómo llego a eso. Jóvenes, que tengan un excelente día, son las 10 de la mañana. Nos vemos, bueno, va a haber tarea ya se va a dejar tarea, chicos. Ok, tengo mi participación. Ándale, gracias, mijo, gracias, porque si no se me olvida a mí. Carlos, ¿qué? Molina. Listo, Carlos. Que tengan un excelente día, disfruten el fin de semana. Bye. Hasta luego, profe.